Gracias, Juan Carlos, por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí cuando está algo bastante más divertido ahí abajo con el Passion Fest, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos darles profilaxis con la ciclovía a los de Bueno, no es un decálogo, porque cuando me puse a sumar las 10, pues no eran 10, y cuando quería resumir demasiado me quedaban 5 puntos. Entonces, pero vamos a hablar un poquito de herpes virus. El virus del herpes es un virus de doble cadena de ADN que está rodeado de una cápside, que está rodeado de una capa lipídica y que las glicoproteínas que se encuentran en esta capa le confieren ciertas propiedades para entrar a las células. Las glicoproteínas que se encuentran entonces en la pared del virus permiten que se fusionen con las membranas y entren a las células. Una vez que entra en contacto con el núcleo, estas membranas se fusionan, el DNA entra al núcleo y se incorpora al DNA del hospedero. Una importancia en este tipo de virus, no solamente en el virus del herpes simple, es que tiene proteínas que inhiben la replicación de las proteínas del hospedero, de tal forma que reemplaza la síntesis de las proteínas del hospedero por las proteínas esenciales para la replicación viral y para la invasión del virus a las células hospederas. Otra característica particularmente importante es la capacidad de estos virus para permanecer latentes en el genoma. ¿Esto qué quiere decir? Que el DNA se incorpora y que dadas las condiciones de inmunidad o de estresores ambientales o externos permiten que se vuelva a replicar o se empiecen a replicar y a sintetizar las proteínas virales. Y ahí tienen 3 fases: la fase de establecimiento, la fase de mantenimiento y por último la fase de reactivación, que clínicamente es la que más nos interesa. Las células dendríticas que se encuentran en la córnea son las responsables de aclarar la infección inicialmente, y esto lo hacen en más o menos un periodo de 7 días en la primoinfección. Y esto es importante porque los síntomas, cuando se presentan por primera vez y que estamos seguros que es una primoinfección, son en general autorresolutivos en un periodo de más o menos una semana. La prevalencia o la epidemiología de los virus del herpes, la verdad es que es fascinante. Es un virus que ha evolucionado conforme la civilización humana primero se agrupó en comunidades, y entonces la transmisión sexual permitió que se diferenciara el virus entre el virus del herpes simplex tipo 2 y el tipo 1. Y curiosamente, en las últimas décadas, con la liberación sexual, la prevalencia de herpes tipo 2 en la córnea ha aumentado y la de herpes tipo 1 en los genitales también. De tal forma que hay un intercambio ya de los virus que clásicamente definíamos, ¿no?, como el virus del herpes tipo 2 con un tropismo específico para los genitales, que ya no es cierto, se puede presentar en la córnea y viceversa. Más o menos, sobre todo pacientes o individuos de hace 3 o 4 décadas, después de los 60 años, más o menos el 90% de los individuos ya eran seropositivos para el herpes. Probablemente esto sea hoy en día mucho mayor, es decir, que la prevalencia de la seropositividad sea ya en nuestra generación, entre los 25, entre los 30 y los 40 años, ya alcanza alrededor del 90%. Es quizá una de las infecciones más comunes y muchos de los casos pasan desapercibidos. Entonces, más o menos 10 casos por cada 100.000 personas. Hay una incidencia anual ya que reportada de 1 millón de pacientes anuales, que suponemos que hay 10 millones de pacientes afectados por esta enfermedad. La transmisión es por contacto directo con secreciones, con saliva o con lágrima, y esto es particularmente para ustedes, los pacientes que están tomando presiones, porque el virus permanece viable al menos 2 horas después de haber estado en contacto con la lágrima en el tonómetro, y no se limpia con jabón, ¿no? Entonces tiene uno que esterilizarlo, colocarlo en clorexidina y dejarlo al menos 2 horas para que el virus pierda la viabilidad. La forma de contagio más común es el contacto directo con lesiones orolabiales, en el caso del herpes labial, y muy importante recordar que los pacientes asintomáticos pueden estar secretando al virus y contagiar a los pacientes. Hay 4 formas en las que se puede presentar una infección primaria, es decir, que nunca había estado expuesto antes el paciente, o con mucho más frecuencia manifestaciones de recurrencia, que puede ser recurrencia vía una reactivación de una enfermedad ocular primaria, una recurrencia vía reactivación de una enfermedad extraocular, o una recurrencia vía exposición a un serotipo distinto, que en realidad es una nueva infección. La infección primaria es usualmente asintomática, y cuando tiene síntomas, los síntomas son similares al resfriado.
Cuando tiene manifestaciones que son raras, usualmente se interpreta como conjuntivitis folicular, que es la manifestación más frecuente, o queratoconjuntivitis o una keratitis punteada muy sutil. Entonces, en la infección primaria, la característica clínica más frecuente es la conjuntivitis, y es una conjuntivitis folicular como característica clínica. Las recurrencias se presentan con mucha más frecuencia como refraconjuntivitis o como queratitis epitelial de cualquiera de los tipos, como queratitis estromal, y la queratitis estromal es la causa de ceguera más importante corneal en países desarrollados, como uveitis o como alguna combinación de estas. Las recurrencias, por lo menos en el estudio de Hetz, que es decir, la Biblia, eso sí son los mandamientos del tratamiento con herpes, para el herpes, perdón, el 36% de las recurrencias fueron epiteliales y hasta un 46% son recurrencias estromales. Clasificarlo es muy importante. Clasificarlo es un ejercicio diagnóstico y además nos permite guiar el tratamiento, y la clasificamos de acuerdo a la localización, pero también hacia la patogenia. Así, en el epitelio lo podemos clasificar como una queratitis en etapas muy tempranas por vesículas que después se unen y hacen estas dendritas arboiformes y que característicamente tienen bulbos terminales. Cuando estas dendritas, y dadas las condiciones de la inmunidad sistémica o local, coalescen, hacen úlceras geográficas, y una difícil de diagnosticar, pero que está presente, es la queratitis limbar. Las queratitis estromales pueden ser con ulceración, es decir, que son clínicamente indistinguibles, salvo por la presencia de secreción de una queratitis bacteriana, con ulceración, que les decía que la queratitis estromal necrotizante, o sin ulceración, porque se dice también que es estromal inmune. Pero con mucha frecuencia estas dos participan, una de la otra, y una se convierte. Primero empieza como una queratitis sin ulceración y después ulceración. Y finalmente, las endotelitis, que pueden ser, de acuerdo a su morfología, clasificadas en endotelitis disiforme, en lineal o en difusa. Estas son, decimos, las etapas muy tempranas, son pequeñas vesículas muy parecidas a las que aparecen en la piel, que si las vemos en la córnea, sospechen de ellas, porque estamos como programados para decir, ese es solamente dendrita o una úlcera. No, las etapas tempranas, muy tempranas, los primeros 2-3 días, se pueden identificar por estas vesículas que cuando coalescen entonces le dan la forma de dendrita. Aquí, estas vesículas epiteliales que claramente ya forman una línea y que si las dejamos progresar, se ulcerarán y formarán la dendrita. Las dendritas del herpes simplex tipo 1 son muy características. Primero, son arboiformes y en las puntas tienen bulbos terminales, que es el sitio donde está replicando el virus. Y es muy importante distinguirlas. Después hay que pintarlas y hay que tocarlas. Cuando uno toca una dendrita con un filamento de nylon o con un pedacito de algodón, claramente sobre la dendrita hay hipoestesia corneal, sobre todo en los primeros casos. Otra característica, y que nos ayuda a distinguir qué tanto tiempo, si es recurrente, o si es una prima infección, es el grado de inflamación que hay en el estroma. Cuando hay inflamación en el estroma por debajo de una dendrita, es característico de una recurrencia. Y finalmente, teñirlo con rosa de bengala es muy importante. El rosa de bengala tiñe los bordes de la úlcera de forma muy intensa, donde se está aplicando el virus otra vez. Y por lo tanto, eso es casi diagnóstico. Mientras que una pseudodendrita, que es por ejemplo, un mesóster o por una trauma o por una erosión por un ente de contacto, no tiene estas características y no refuerza con rosa bengala con esa intensidad. Aquí otro ejemplo de una úlcera dendrítica, de una úlcera geográfica, que decíamos que cuando es y que además se puede extender hacia la conjuntiva. Y vean aquí cómo el borde de esta úlcera geográfica tiñe fuertemente con rosa bengala. Y otra vez, decíamos que estas úlceras es muy importante tocarlas sobre la úlcera de la lámpara de hendidura, y por lo tanto, no hay, cuando exploramos al paciente, lo que no hay que hacer es colocarle anestesia tópica antes de pintarla. Otra úlcera geográfica en un paciente con un trasplante córnea con una inmunidad local comprometida al uso crónico de esteroides, y como pueden ver otra vez, el rosa de bengala pinta fuertemente alrededor de casi un continente dibujado en la córnea. La úlcera marginal o la queratitis límpica por herpes es muy difícil de diagnosticar porque sí tiene un infiltrado, pero es muy dolorosa. Y la forma de pensar en esta es que no tiene secreción y usualmente no tiene blefaritis, como son la gran mayoría de las queratitis marginales. Entonces siempre piensen esto. Y además, digamos, signo clásico de una queratitis límpica o una queratitis marginal por herpes es el dolor que no va de la mano de las que vemos, por ejemplo, por estafilococo
que son, si no indolores, no es que no sean dolorosos, pero no tienen dolor muy marcado. Las queratitis estromales son raras con manifestación primaria, pero son la forma más frecuente de recurrencia. Y ya platicamos que se dividen en dos, en queratitis estromales inmunológicas o en las necrotizantes. La importancia de estas es que el 90% de la ceguera corneal está provocada por estas, no por las queratitis epiteliales. Y la queratitis herpética, por esto, es la primera causa de ceguera muy popular en el mundo desarrollado. La queratitis estromal necrotizante es una forma de invasión directa del estroma por el virus y el análisis del estroma por las plasmofoliares y por las células inmunológicas de la córnea. Se caracteriza por necrosis, ulceración, infiltrado, neovascularización y en casos muy severos, inclusive perforación del ojo. Aquí un caso, por ejemplo, de una queratitis estromal necrotizante. Podemos ver un infiltrado inflamatorio, y la neovascularización que genera en la córnea. Y una queratitis estromal intersticial o inmunológica, donde no hay un defecto epitelial, no hay ulceración, no hay infiltrado, pero sí hay una vascularización importante de la córnea con opacidad posterior. Y ya finalmente la endotelitis, que es una manifestación inmunológica por los antígenos herpéticos y que por su naturaleza se debe tratar con esteroide tópico. Hay varias formas, la más frecuente de estas es la deciforme, no se alcanza a distinguir bien el disco que se dibuja en la córnea, y que de todas es la más fácil de tratar y la que mejor responde. Una queratitis lineal, estas son prácticamente fulminantes para la córnea, y que, a últimas fechas, en los últimos 4 o 5 años, pensábamos que estas queratitis lineales podían tratarse a citomegalovirus o virus de Epstein-Barr, pero también hay que pensarlo como un herpes, también es una causa de herpes. Otra endotelitis sisiforme, en este caso, se trata, como decíamos, con esteroide, y usualmente resuelven sin mayor complicación, dejando mínimas secuelas en el estroma. Una última manifestación es la queratitis metaherpética, antes llamada así, ahora como una neurotrófica, y esto es porque las infecciones o las reactivaciones repetidas matan los nervios y entonces se pierde la sensibilidad. Las características clínicas de estas úlceras es que son usualmente centrales, son indoloras, no hay secreción. El infiltrado, si es que hay, es muy poco. Los bordes se encuentran sobreelevados y redondeados. Y se asocia con deficiencia lagrimal y con el uso crónico de medicamentos. Aquí otra úlcera neurotrófica, central, redonda, los bordes no pintan, es prácticamente indolora y se asocia, decíamos, con queratitis. Los modificadores de la enfermedad, platicamos al principio que el virus permanece latente y cuando hay algún estresor que permite que el sistema inmune permita la reactivación del virus, entonces se manifiesta la enfermedad. La severidad de las infecciones se debe a la virulencia, a la susceptibilidad del hospedero también, y a condiciones que alteran la inmunidad local o sistémica, por ejemplo, el trasplante de órganos sólidos, la diabetes mellitus, el sarampión, las alergias, la infancia y el virus del SIDA. Otros estresores comunes son el uso de crónico de prostaglandinas en pacientes con glaucoma, los esteroides en el caso de trasplante de córnea, las alergias y, ¿por qué no?, los inhibidores de angiogénesis que se han asociado a la queratitis epitelial. Otros, trauma de inflamación local, como el uso crónico de lentes de contacto, la cirugía láser, que si bien no es prohibido hacer una cirugía láser en pacientes con queratitis epitelial, sí hay que hacerlo con precaución y siempre en el contexto de profilaxis, y cualquier cirugía ocular, inclusive la cirugía de catarata, puede reactivar el virus. Otros, el trasplante de córnea. En el caso del trasplante de córnea es una de las causas más frecuentes de falla, y la recurrencia es frecuente después de haber hecho un trasplante cuando no se da profilaxis, inclusive al 50% de los casos en tan solo 2 años después de haber sido trasplantados. Hablemos un poco del tratamiento. Los antivirales tienen ya más de 50 años de existir. En México, afortunadamente, ya no hay trifluoridina. En Estados Unidos todavía hay trifluoridina que inhibe la timidiato sintetasa, pero sí tenemos nosotros disponibles aciclovir, valaciclovir, famciclovir y ganciclovir. El aciclovir es quizá el más importante, que más vale la pena poner atención. Inhibe la sinasa de timidina viral, específicamente, tiene esa virtud de no inhibir la sinasa del hospedero, y por lo tanto los efectos secundarios son muy raros. Ahí decía uno de los doctores, James Chorch, que el aciclovir hace menos daño que el chocolate.
Entonces, todos los antivirales tienen en común que lo que hacen es bloquear la replicación del DNA viral. En el caso de la evidencia para el tratamiento de la queratitis herpética epitelial, hay muchos estudios y la forma más antigua de tratarla es la debridación. La debridación tiene muchas formas, puede ser mecánica, puede ser con terapia, puede ser inclusive química. Pero el problema de analizar este tipo de tratamientos es que uno nunca sabe cuánto debridar. Por ejemplo, en este caso tenemos varias dendritas. ¿Qué tanto debridamos? ¿Debridamos todo esto? ¿Nada más debridamos el epitelio alrededor de la úlcera? Lo que sí sabemos es que no existen diferencias de curación entre las diferentes modalidades de la debridación. Sin embargo, la debridación en conjunto con el tratamiento antiviral parece acortar el periodo de enfermedad. ¿Qué recomendamos? Es que si vamos a debridar, debridemos al menos un radio adicional a aquel de la lesión. Por supuesto, no hacerlo en queratitis estromal, pues podemos favorecer e incrementar la inflamación. No es recomendable hacerlo en niños y quizá aumente la posibilidad de recurrencias, eso no se ha demostrado. El valaciclovir es importante porque es una droga de la aciclovir y además tiene 5 veces la biodisponibilidad que tiene el aciclovir. Entonces, sí es una actividad quizá un poco más potente, aunque en la gran mayoría de los casos el aciclovir es suficiente para tratar la enfermedad. En cuanto a la comparación de los diferentes antivirales, específicamente, y ahora que se ha introducido al mercado mexicano el aciclovir gel, el aciclovir es tan efectivo como el aciclovir. Sin embargo, el análisis de estos datos no es tan confiable, puesto que la evidencia no es tan sólida y por lo tanto tenemos que interpretarlos con cautela. El aciclovir tiene ventajas. El aciclovir es un gel, es transparente, no arde al colocarlo y se usa en una frecuencia similar o menor al aciclovir. Sin embargo, el costo quizá impida su uso frecuente. Cuando se comparan trifluoridina con aciclovir, no hay diferencias. Cuando se compara el aciclovir contra el aciclovir, tampoco hay mayores diferencias en el tratamiento de antivirales tópicos. Una modalidad que usamos poco, que quizás deberíamos usar más, es el uso del interferón tópico. Los interferones son glicoproteínas e interfieren, porque ahí el nombre de interferón interfiere con la replicación viral, favorece la activación del sistema inmunológico, específicamente las células cervicales y los macrófagos, y regula la presentación de antígenos por las células presentadoras. Cuando compararon aciclovir contra interferón, no hubo mayor diferencia. Sin embargo, en la suma del aciclovir con el interferón parecen acortar, si bien el resultado es muy parecido, sí acorta la resolución de la enfermedad. ¿Qué hay de la comparación de los tratamientos tópicos con tratamientos orales? Parece que no hay diferencia, la evidencia de la evidencia disponible es baja. Y obviamente la suma de oral más tópico no es congruente. Para hablar del tratamiento de la queratitis estromal, específicamente de los ensayos del Herpetec System, son 5 ensayos clínicos que se dirigieron para explorar el uso de esteroides y de antivirales orales en queratitis estromal. El primero de los ensayos era el uso de aciclovir oral para queratitis estromal en pacientes que habían sido tratados con esteroide y con trifluoridina. A la semana 16, los dos grupos, tanto aquel con placebo como con aciclovir oral, en la semana 16 ya habían fallado con un porcentaje muy similar, de tal forma que no hay evidencia que el aciclovir oral sea superior al tratamiento tópico en pacientes con queratitis estromal. El segundo ensayo clínico se estudió el uso de los esteroides, los esteroides tópicos en queratitis estromal en pacientes tratados con trifluoridina. Aquí sí redujo el riesgo de progresión en más del 69%. Entonces concluimos, ¿no?, que el esteroide en caso de queratitis estromal está más que indicado. El tercer ensayo es el uso de aciclovir oral en pacientes con hemidociclita, con uveitis por herpes. Aquí el problema es que no alcanzaron a reclutar el número suficiente de pacientes para demostrarlo. Sin embargo, con los 84 pacientes que reclutaron, sí se demostró que había una tendencia a la mejoría, si bien no estadísticamente significativa. El cuarto ensayo era el uso de aciclovir para prevenir enfermedad estromal en pacientes con queratitis epitelial, comparándolo con placebo, y no hubo diferencia. Entonces, el uso de profilaxis oral en queratitis epitelial no hay evidencia que funcione.
para prevenir la recurrencia. Sin embargo, el uso de aciclovir oral para la profilaxis en pacientes que tuvieron queratitis estromal sí redujo el riesgo aproximadamente en la mitad. Entonces, ya, según la segunda parte, los segundos 5 mandamientos serían en queratitis estromal, el aciclovir oral, además del antiviral tópico y esteroide tópico, no tiene beneficio. La conclusión más importante de los 5 ensayos, creo yo, es que el uso de esteroides tópicos acorta el tiempo de resolución, pero también es importante mencionar que posponer el tratamiento con esteroide a darle tiempo al antiviral no cambia el curso de enfermedad ni el resultado visual de los pacientes. Entonces es prudente que primero lo traten con antivirales orales y después le agreguen, después de 48 horas, 32 horas o una semana de tratamiento, el esteroide. Para la hidrociclitis, el aciclovir no tuvo un efecto significativo, sin embargo, sí hay una tendencia a mejoría. El aciclovir oral no tiene efecto y no tiene papel en la prevención de profilaxis por enfermedad epitelial, y sí lo tiene en la profilaxis de la enfermedad estromal. Para los que hacemos trasplante, el herpes es quizá uno de los grandes retos. El uso de profilaxis en pacientes que tienen trasplante es sumamente importante para prevenir la recurrencia. Además, posponer el trasplante a cuando la enfermedad es inactiva también es muy importante, puesto que cuando se hace en enfermedades activas, la tasa de falla es mayor al 50%. Ya para terminar, vamos a platicarles un estudio que hizo aquí Juan Carlos Serra, que ya está publicado, y que es el estudio de la prevalencia de la enfermedad, no de la prevalencia de la enfermedad, de las manifestaciones de la enfermedad herpética en niños. Esta es, afortunadamente, creo la serie más, no, es la serie más grande reportada hasta el momento en niños. El CONDE, ya saben, es un centro de referencia. La tasa de seroconversión en niños son más altas en condiciones socioeconómicas no privilegiadas. Entonces, el objetivo del estudio es reportar la presentación clínica, las características del tratamiento, los factores de riesgo para recurrencia y resultados con complicaciones visuales en niños en la población pediátrica con enfermedad herpética borreal. Las variables que se estudiamos son enfermedades, variables sociodemográficas, enfermedades sistémicas asociadas, la agudeza visual, el tipo de tratamiento y las complicaciones y las recurrencias que tuvieron. Como tratamiento, en general, los pacientes cuando tenían queratitis epitelial o blefaroconjuntivitis fueron tratados con aciclovir tópico 5 veces al día, tal como lo hacemos en adultos. Y para queratitis estromal se utilizó el aciclovir oral a una dosis de 400 miligramos en niños menores de 2 años por kilogramo, 400 miligramos por día en niños menores a 2 años y de 800 miligramos en niños mayores de 2 años. Además de usar el acetato de prednisolona de 3 a 5 veces al día. Entonces la dosis de tratamiento hacíamos de 400 miligramos día en niños menores a 2 años y 800 miligramos día en niños mayores a 2 años. Y cuando una vez que los niños son capaces de tomar la tableta de aciclovir, usar la dosis convencional en adultos. La dosis de profilaxis es exactamente la mitad de la dosis que usamos para el tratamiento, en 200 miligramos día en niños menores de 2 años, 400 miligramos día en niños mayores de 2 años y 400 miligramos 2 veces al día cuando sea capaz de tomar pastillas. Calculamos la probabilidad acumulada de recurrencia y además modelamos la probabilidad de recurrencia tomando en cuenta la edad, el género, el tipo de queratitis y el uso de aciclovir profiláctico. Así incluimos 109 ojos de 103 pacientes. Importante decir que aún 6% de los pacientes tenían enfermedad bilateral. Más o menos no hubo diferencia en géneros. 40% de los pacientes ya habían llegado al hospital con un diagnóstico previo y la otra mitad de los pacientes los diagnosticamos en el instituto, y esto nos permite calcular la tasa real de las recurrencias. La edad promedio de los pacientes era de alrededor de 9 años. Muy importante es que el retraso del inicio de los síntomas al diagnóstico certero de queratitis herpética tiene una mediana de 30 días, y esto complica el pronóstico y obviamente deteriora el resultado final de los pacientes. La causa más frecuente de consulta fue el ojo rojo, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta cuando llega un niño con un ojo rojo unilateral, pero también con bilateral. Y la agudeza visual mejor corregida era alrededor de 20-80 a percepción de luz. Cuando se presentó como una sola manifestación clínica, la manifestación clínica más frecuente fue la queratitis epitelial y después la queratitis estromal. Y cuando se combinaban, es decir, cuando había más de 2 manifestaciones al mismo tiempo, la más frecuente fue la blefaroconjuntivitis con queratitis epitelial. 63 pacientes recibieron aciclovir tópico, 58 pacientes recibieron aciclovir oral en dosis de tratamiento,
31 pacientes mantuvieron profilaxis, 16 pacientes nunca recibieron desclorilo como tal, y solo 5 niños tuvieron algún efecto adverso, específicamente toxicidad por el medicamento tópico. De los pacientes que tuvieron profilaxis, por lo menos, el 100% al menos cumplió 3 meses de tratamiento, y un porcentaje bajo, alrededor del 40%, logró la meta de 1 año. Es importante mencionar que en estos pacientes la meta es llevar la profilaxis a muy largo plazo, sobre todo cuando ya han tenido consecuencias visuales en el paciente. Las indicaciones para recibir profilaxis fueron keratitis estromal, la enfermedad recurrente estromal y finalmente la queratoplastia penetrante en 8 pacientes. De los 63 pacientes que inicialmente diagnosticamos, una tercera parte tuvieron algún grado de recurrencia en el periodo de seguimiento. Es decir, un porcentaje muy significativo de los pacientes tuvieron alguna recurrencia en tan solo 5 años. En 24 ojos se consideró que ya era una recurrencia previa, que ya había tenido un ataque previo, dadas las características clínicas de presentación, y del grupo completo de pacientes, 42 ojos, es decir, el 40% fueron recurrentes. El tiempo para la recurrencia fue alrededor de 15 meses, lo cual nos obliga a seguir a los niños con enfermedad herpética mucho más frecuente de lo que lo hacemos en los adultos. La tasa de recurrencia calculada fue de 9.4 casos por cada 1000 personas año. Estimamos, decíamos, los riesgos para que los pacientes tuvieran alguna recurrencia. Ya en el modelo multivariado, cuando incluimos todo, solamente la historia de enfermedad dendrítica fue significativa, y esto es quizá porque es aquellos pacientes a los que no les damos profilaxis. En el caso de los trasplantes, la gran mayoría tuvieron un buen resultado, salvo cuando había ambliopía presente por la enfermedad herpética y por el retraso del tratamiento. Y todo, importante es que aunque es un número pequeño de casos, todos estos pacientes tuvieron profilaxis, digamos, no supervisada, pero sí insistida a los padres. Las complicaciones fueron opacidad corneal en alrededor del 50% de los casos, la opacidad periférica en otros 50% de los casos, la opacidad, por supuesto, no es clínicamente significativa, y muy importante es la ambliopía que genera las cicatrices o las secuelas que deja la keratitis herpética en los niños. Y esto es quizá por el gran retraso del tratamiento. La mediana de seguimiento de los pacientes fue alrededor de 18 meses, y la agudeza visual corregida al final del tratamiento fue relativamente buena, pero en algunos casos, decíamos, sobre todo en el caso de la ambliopía, la agudeza visual final era muy mala. En conclusión, la enfermedad ocular herpética en niños generalmente se diagnostica tarde y se diagnostica mal, lo cual nos obliga como especialistas a pensar en ello cuando veamos un niño con un ojo rojo. Existe una alta tasa de keratitis epitelial dendrítica, que contrasta un poco con las series ya publicadas, y hay un riesgo incrementado de recurrencia y pérdida visual por complicaciones asociadas a esta enfermedad. El único factor de riesgo significativo en nuestra serie para recurrencia era la keratitis epitelial, y creemos que esto se debe a que no le damos profilaxis a estos niños y quizá debamos considerarlo. Los resultados con trasplantes son buenos siempre y cuando no hayan sido afectados por la ambliopía y cuando se mantenga la profilaxis, y obviamente la profilaxis debe considerarse a muy largo plazo en estos niños. Muchas gracias.